Hola, mi nombre es Alexis Mora y hoy vamos a hacer la tarea número 7 de geometría diferencial. Son varias partes. La primera parte es mostrar que esta función es una parametrización de una superficie regular en R3. Y para probarlo, nos vamos a valer primero de que f es sobre. El ejercicio en Docarmo ni siquiera nos dice muy bien qué superficie es. Entonces nosotros vamos a asumir que lo que sea su imagen, esa es la superficie que queremos parametrizar. Entonces, por definición es sobre. También, como ya suele ser costumbre, también es continua. ¿Por qué? Porque recordemos de topología que una función de varias variables es más bien que va de un espacio topológico que es el producto cartesiano de varios espacios topológicos a otro. Es una función continua cuando cada una de sus componentes son continuas. Entonces, pues justo se cumple aquí. ¿Por qué son continuas? Porque el producto de funciones continuas es continuo. Eh, También es diferenciable. Eso es un gran punto a favor. Es diferenciable. Y bueno, ¿qué nos falta checar? Pues que sea inyectiva. Entonces vamos a tomar, digamos que sean x1, y1 y x2, y2 elementos de R2. ¿Qué queremos probar? Queremos suponer que las imágenes son iguales. Y queremos ver qué es lo que pasa con las preimágenes. Entonces lo haremos por componentes y vamos a ver que, por ejemplo, acá, bueno, vamos a fijarnos en la última de las componentes. Nos va a quedar que ax1 va a ser igual a ax2. Como supusimos a diferente de 0, entonces x1 es igual a x2. Y ahora podemos ahorrarnos, por ejemplo, esta, la primera componente. Entonces nos queda y1 coseno de x1 es igual a y2 coseno de x2. 2 que es x1. Aquí si x1 y por lo tanto x2 son diferentes de pi medios, por ejemplo, o de alguno de sus valores, nos va a quedar que y1 es igual a y2. Pero en dado caso de que fuera x1 o x2 algún múltiplo entero de pi medios, entonces nos quedaría también en la otra componente que y1 seno de x1 pues es igual a y2 seno de x2. Entonces, como estas no pueden ser simultáneamente cero, porque estas son funciones que son ortogonales, de hecho, ortonormales, eh, no pueden anularse a la vez. Entonces, eh, por eso es que podemos concluir que y1 es igual a y2. Y por lo tanto, pues los elementos que asumimos diferentes pues serán en realidad iguales, ¿no? Si son iguales en la preimagen, si la preimagen de ellos es igual, entonces forzosamente son iguales. ¿Eso qué significa? Que f es inyectiva y más aún, nuestra f es biyectiva. Eso es algo bueno. Porque para checar que sea regular, ahora necesitamos checar cómo es su función inversa para después verificar que sea continua. Entonces vamos a tomar por ejemplo, U, V y Z que sean elementos de no de R3, más bien los estamos buscando en la imagen.
f, pues entonces se cumplen estas relaciones, ¿no? Que son x es igual a x, no, dijimos que x no, dijimos que u es igual a y coseno de x y v es igual a y seno de x. Y por último, z es igual a ax. De aquí, pues llegamos a que x es igual a z sobre a. Y ahora quisiera que notemos que, por ejemplo, de estas dos, podemos concluir que y es igual a u más v entre el coseno de x, que no es más que z entre a, más el seno de z entre a. Si pasamos esto para acá y luego distribuimos el producto, nos va a quedar justo v más u. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que entonces podemos escribir a la función inversa que agarra valores en x, y, que agarra valores en x, y z y nos lo regresa en R2 como z sobre a, aquí abajo al coseno de z sobre a más el seno de z sobre a, y aquí va u más v. Esta función es continua. Este lado es obvio, pero para checar que este sea continuo hay que revisar nada más que no tenga discontinuidades. Eso se va a cumplir si solo si esta parte nunca se hace cero. Entonces veamos que, por ejemplo, cuando el coseno se podría hacer cero, cuando esto sea un múltiplo de pi medios. Pero cuando esto sea un múltiplo de pi medios, este va a valer 1. Bueno, en específico cuando sea un múltiplo de a por pi medios, ¿no? Luego, por ejemplo, si este fuera 0, entonces tendría que ser un múltiplo de pi. Bueno, más bien de a pi. Pero si esto es un múltiplo de a pi, esto vale 1 o menos 1. Entonces estos nunca se hacen 0, este denominador, y por eso este cociente pues tampoco se hace 0. Lo que nos garantiza que la función es continua y además sigue siendo diferenciable. Entonces, nuestra f es homeomorfismo y es un difeomorfismo también. Luego, para terminar de revisar esta primera parte, que es que sea una superficie regular, solo necesitamos revisar la condición de regularidad. ¿Qué es la condición de regularidad? Ya la habíamos platicado en el video anterior. Tenemos primero que escribir el diferencial en un punto de esta función, que es pues la matriz que tiene como vector columna a la derivada parcial de f con respecto a x. Sí, ando viendo que acá cometí un error en los nombres. Perdón. Yo intenté en mi mente no agarrar u y v porque se me dificulta escribirlas aquí. Y al final tuve que hacerlo, pero ya da igual. Este es nuestro diferencial. Entonces, pues para poder escribirlo bien, tenemos que calcular la derivada parcial de f con respecto a x. Que esto no va a ser más que... si no me equivoco, era y coseno. Entonces esto es menos y por el seno de x. Y luego va a quedar y por el coseno de x,
A. Y la parcial con respecto a y, pues va a ser, nos queda el coseno de x, nos queda el seno de x y acá nos queda 0. Entonces el diferencial pues no va a ser más que menos y seno de x, y coseno de x a, y acá coseno de x, seno de x y 0. Ahora, para que se cumpla la condición de regularidad, al menos uno de los tres subdeterminantes que se pueden calcular aquí debe de ser diferente de 0 en este punto P. Entonces, por ejemplo, si calculamos aquí se va a poner tricky porque usé x y y como variables, entonces va a parecer como que los tengo arriba y abajo. Pero para evitar eso, solo hay que recordar que esto hace referencia a la componente en x de nuestro, digamos así, diferencial, en el sentido de que a, mm, cuando digo x' me refiero a esto, a los que están de este lado. Y cuando digo y', me refiero a estos de abajo. Entonces, luego lo hacemos con respecto a y, x y y. Y nos queda menos y por el seno cuadrado. Y luego nos va a quedar menos y por coseno cuadrado. Vamos a poder factorizarlo. Y seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x nos va a dar 1. Entonces nos va a quedar menos y. Luego podemos hacer el x', y'. Bueno, aquí vamos a hacerlo con respecto a z. Déjame, no soy flojo y lo borro. Otra vez, aquí es una z. Y aquí es xy. Entonces, por ejemplo, aquí nos va a quedar a por el coseno de x. Por último, quisiera que hiciéramos el último porque para hacer el primero escogimos el peor. Vamos a hacer este, que ese es este que tenemos acá, ¿no? Entonces queda a seno de x, que por cierto nadie me lo ha dicho, pero este es un menos y este también es un menos. Ok, entonces si se fijan, mismo argumento de antes. Si este es 0, entonces podría ser que alguno de estos dos fuera 0, pero solo alguno de los dos, no pueden ser los dos a la vez, porque cuando este se anula, este vale 1 o menos 1, y cuando este se anula, este vale 1 o menos 1, ¿no? Entonces, con esto garantizamos la condición de regularidad y podemos concluir que F es una superficie regular. Con esto terminamos no el problema, sino que más bien vamos a terminar la primera parte. Porque ahora lo que toca revisar es el punto B y también va a haber un punto C. El punto B lo que establece es que calcula el vector normal. Normal a la superficie. Ya sabemos que se denota con n de x, y. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a aprovechar que ya tenemos los vectores tangentes a la superficie, que son las derivadas parciales de nuestra parametrización. Entonces, ¿cómo obtenemos de ellos un vector normal? Pues es de la siguiente forma, ¿no? Es f sub x operado vectorialmente con f sub y.
Deberíamos de dividirlo entre la norma porque el vector debería ser no solo normal, sino también unitario. Sí, sí deberíamos, pero vamos a ver que para lo que lo necesitamos tampoco es tan necesario. Eh, y bueno, para hacer esto tenemos que hacer un producto vectorial. Entonces vamos a escribir el vector que es la derivada parcial de f con respecto a x como la primera fila. Y luego aquí es coseno de x, seno de x y aquí es un 0. Y aquí vamos a poner a la i, j y k. Esto me trae muchos recuerdos de cuando fui físico. Entonces, pues ya podemos calcular el producto vectorial, ¿no? Aquí nos va a quedar menos a seno de x. Soy novicio en esto de usar estas tabletas. Luego eliminamos esta y nos queda menos. ¿Nos queda menos? No. Hay que recordar que cuando tenemos estas, aquí cuando escogemos la j, hay que ponerle un signo negativo antes a lo que viene. Pero como se nos cancela y nos queda justo lo que va en sentido contrario, nos queda más. Entonces nos queda a por el coseno de x. Y por último nos queda, si se fijan aquí nos queda menos y seno cuadrado, menos y coseno cuadrado y nos queda menos y. Este es el vector normal. Podemos checar que sea normal haciendo, por ejemplo, un producto. ¿Cómo se le llama ese? Producto punto entre uno de estos, por ejemplo. Y se me fue la mano. Por ejemplo, si hiciéramos este, nos quedaría y a seno cuadrado de x. Y aquí nos quedaría este nos quedaría positivo y también nos quedaría más y a coseno cuadrado de x. Factorizamos y a seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Y al hacer este nos queda menos y a. Entonces y a menos y a te da 0. Lo que quiere decir que estos vectores son pues ortonormales. No ortonormales, perdón. Nos da que son normales así a secas. Entonces ya con esto podemos hacer el inciso C. No voy a escribir en el enunciado porque es algo extenso, pero lo que nos dice es un diagrama para poder entenderlo mejor. Aquí tridimensional. Aquí tenemos al eje que va a ser nuestra x. Acá está nuestra y. Acá está nuestra z. Y supongamos que tenemos al vector normal por aquí. Este es nuestro vector normal. Pues este tiene, vamos a dibujarlo así. Y para acá. Después es como para acá. Ahí está. También tiene este. Que si se fijan va a ser este de acá. Y ya más o menos lo podemos medio escribir. Lo que nos dice esta tercer parte es que este vector normal rota sobre sobre un rayo en el plano XY haciendo un ángulo de que es inversamente proporcional a la distancia del punto en el plano XY al eje Z. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo que estamos tratando de buscar es este ángulo gamma. Para eso hicimos este diagrama. Aquí tenemos
el vector normal. Aquí, por ejemplo, tenemos su componente en Y. Aquí tenemos su componente en X. Y aquí tenemos su componente en Z. Entonces solo hay que analizar que, o sea, el ejercicio nos pide demostrar que el ángulo entre el vector normal y el eje Z es inversamente proporcional a la tangente de la distancia del punto al, al eje Z. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí solo nos falta anotar una cosa más, y es que ny al cuadrado más nx al cuadrado, la raíz de todo eso, es el valor de esta distancia de aquí. Entonces solo hay que ver que, por ejemplo, la tangente de gamma pues es el seno de gamma entre el coseno de gamma. ¿Cuál es el seno de gamma? Pues es esta suma, que nos va a quedar ahorita la calculamos ya bien, pero son estas componentes sobre el coseno, que el coseno es lo que tenemos en la componente en z. Entonces, si nos vamos y checamos acá, esto al cuadrado te va a quedar a cuadrada, seno cuadrado, más a cuadrada coseno cuadrado, factorizas la a, se te va a hacer seno cuadrado más coseno cuadrado 1, y luego como lo que te va a quedar es el valor absoluto de a arriba, y abajo nos va a quedar menos y. ¿Ok? Bien. Ahora solo hay que notar que de acá arriba, cuando andábamos haciendo la inversa, que por cierto ya no la encuentro, de acá, mira, aquí escribimos la y de una forma bien extraña, pero si te das cuenta, v cuadrada más u cuadrada es igual a y cuadrada. Entonces y es igual a la raíz de v cuadrada más u cuadrada. Entonces y es en realidad la distancia que hay. Lo que pasa es que estamos haciendo un renombrado muy extraño de, de los valores, pero es como si como si tuviéramos nuestro plano XY en otro lugar y acá arriba fueran, más bien acá arriba son U y V, y tenemos más debajo un plano que sería nuestro XY, ¿no? Y así es como queda demostrado la tercera parte del ejercicio. Y pues con esto sería todo por este ejercicio, y ahorita nos escuchamos en el siguiente.